Imagina por un momento que has pasado toda tu vida luchando por tener las riendas en tus manos. Quieres que las cosas salgan de acuerdo a tu plan, que las personas actúen como esperas, que el futuro sea seguro y predecible. Pero en esa carrera por controlar todo, tu corazón se agota, tu mente se llena de ansiedad y la presencia de Dios parece distante. ¿Sabes por qué? Porque mientras más aprietas, menos espacio le dejas a aquel que puede obrar lo imposible en tu vida. La verdad que transforma es esta. Tu mayor lucha no es contra las circunstancias, no es contra los demás, es contra ese deseo profundo de no soltar. Y hasta que no lo hagas, no verás la gloria de Dios moverse con poder en tu historia. Hoy quiero invitarte a abrir el corazón y permitir que el Espíritu Santo te hable de lo que sucede en el mundo espiritual cuando tú sueltas el control. Porque hay bendiciones retenidas, puertas cerradas y milagros detenidos que solo se liberan cuando entiendes que no eres tú, es Él. El corazón humano siempre ha estado marcado por un deseo inquebrantable: controlar. Queremos controlar nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestros hijos, nuestra economía, nuestro futuro. Y cuando sentimos que ese control se nos escapa de las manos, lo que se despierta en nosotros es la ansiedad, la frustración, incluso la desesperación. Lo curioso es que cuanto más intentamos tener el control, más nos damos cuenta de que en realidad nunca lo tuvimos. Nos aferramos a la ilusión de que si todo funciona bajo nuestras condiciones, entonces viviremos en paz. Pero la paz que se sostiene en las manos frágiles del hombre es una paz temporal y frágil. En cambio, la verdadera paz, la que sobrepasa todo entendimiento, solo llega cuando soltamos lo que creemos controlar y lo depositamos en las manos de Dios. Desde el principio de la historia, vemos cómo esta lucha marcó a la humanidad. Adán y Eva, en el jardín del Edén, no estaban satisfechos con depender de la perfecta provisión de Dios. El enemigo les susurró que podían tener el control, ser como Dios, decidir por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo. Ese fue el inicio de la caída, la ilusión de que podían manejar sus vidas aparte del Creador. El pecado entró en el mundo no porque ellos no tuvieran todo, sino porque quisieron más, quisieron tener las riendas. Y desde entonces, cada ser humano ha cargado con esa lucha silenciosa en el alma. ¿Quién controla mi vida? Quizás si miras tu propia historia, notarás que hay momentos en los que intentaste forzar puertas, tomar decisiones sin consultar a Dios, manipular circunstancias para que todo terminara de la manera que tú esperabas. Pero, ¿qué resultado obtuviste? Tal vez lo lograste por un tiempo, pero el costo fue alto: cansancio, vacío o incluso consecuencias dolorosas que todavía hoy estás enfrentando. El control humano promete seguridad, pero termina generando esclavitud, porque en el afán de dirigirlo todo, terminamos perdiéndonos en el laberinto de nuestras propias limitaciones. La Escritura nos muestra una y otra vez que Dios nunca compartirá su gloria con el control humano. En Jeremías 17, 5, 6 está escrito: Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Eso no significa que no podamos planear o tomar decisiones, sino que cuando el corazón se aferra al control humano como su única seguridad, termina maldito, vacío, estéril. Pero en contraposición, el mismo pasaje añade: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Aquí está la clave: el control humano seca, la rendición a Dios da vida. Cuando leemos la historia del pueblo de Israel, entendemos que cada vez que ellos quisieron controlar su destino, apartándose de la dirección divina, terminaron en derrota. Pero cada vez que soltaron, que se humillaron, que clamaron, Dios abrió caminos inimaginables. Mira lo que sucedió frente al Mar Rojo. Un pueblo perseguido, sin salida, lleno de temor, deseando tener el control. Pero fue en ese momento cuando Dios habló a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y cuando Moisés obedeció, extendiendo su vara sobre el mar, las aguas se abrieron. ¿Qué les enseñaba Dios?
que ellos nunca podrían controlar el mar, nunca podrían controlar a sus enemigos, pero si soltaban, el Dios Todopoderoso haría lo imposible. La realidad es que muchos de nosotros vivimos como Israel, con un pie en la rendición y otro en el control. Oramos a Dios, pero al mismo tiempo trazamos 1000 planes para asegurarnos de que si Él no responde, nosotros tendremos un plan alternativo. Decimos que confiamos, pero seguimos calculando, manipulando, luchando en nuestras fuerzas. Y Dios, en su amor, nos deja llegar al borde del mar, al lugar donde no hay salida, para enseñarnos que el control nunca estuvo en nuestras manos, sino en las suyas. Piensa en Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, pero el tiempo pasaba y no veían el cumplimiento. ¿Qué hicieron? Tomaron el control, decidieron usar a Agar, la sierva, para tener un hijo por sus propios medios, y el resultado fue dolor, división y consecuencias que alcanzaron a generaciones. Todo porque no quisieron esperar, no quisieron soltar. Pero cuando finalmente dejaron que Dios hiciera su obra, en el tiempo perfecto nació Isaac, el hijo de la promesa. ¿No es esa también nuestra lucha? Queremos que las promesas se cumplan en nuestro calendario. Y cuando no vemos nada, tratamos de empujar a Dios con nuestras manos impacientes. Sin embargo, los planes humanos siempre generan dolores innecesarios, mientras que los planes divinos se cumplen con gozo y gloria. El control es una ilusión porque nunca tenemos dominio total sobre nada, ni siquiera sobre nuestra propia vida. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, no importa cuánto intentes controlar, hay cosas que jamás podrás lograr en tus fuerzas. Y allí es donde el Espíritu Santo nos recuerda que el verdadero poder no está en manipular, sino en rendirse. Hay algo más profundo que sucede en el mundo espiritual cuando sueltas. El enemigo pierde terreno. Satanás se alimenta de nuestro afán por controlar, porque sabe que eso nos llena de ansiedad, nos aleja de la fe y nos mantiene atrapados en un ciclo de frustración. Pero cuando sueltas, cuando dices, "Oh Señor, que se haga tu voluntad y no la mía", el enemigo pierde poder sobre tu mente y tu corazón. Es como si cayeran las cadenas invisibles que te mantenían atado a la preocupación y al miedo. La rendición abre la puerta a la paz de Cristo. Y esa paz es un escudo contra toda opresión. Quizás hoy sientes que tu vida es como una cuerda tensa que estás sosteniendo con todas tus fuerzas, temiendo que si la sueltas, todo se derrumbe. Pero el Señor te dice, confía en mí, porque yo sostengo tu cuerda. Yo tengo el control que tú nunca tendrás. Y esa es la invitación de esta palabra. Reconocer que tu mayor lucha no es contra lo que está afuera, sino contra ese deseo de controlar lo que solo Dios puede gobernar. Es hora de preguntarte, ¿qué áreas de tu vida sigues aferrando con temor? ¿Dónde aún piensas que si no lo haces tú, nada saldrá bien? Puede ser tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu salud. Hoy el Espíritu Santo te llama a poner todo en el altar, a entregar las llaves del control a aquel que nunca falla. Porque en el momento en que sueltas, lo que sucede en el mundo espiritual es glorioso. Dios toma lo imposible, lo transforma y lo convierte en testimonio de su poder. Y mientras avanzamos en este mensaje, quiero que tu corazón comience a abrirse a la verdad de que la rendición no es debilidad, sino la mayor fortaleza del creyente. Porque cuando ya no dependes de tus fuerzas, dependes de la fuerza inquebrantable de tu Señor. Ese es el punto de partida. Esa es la base sobre la cual Dios va a construir lo que tiene preparado para ti. Cuando llegamos al momento de soltar el control, algo poderoso sucede más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Lo que parecía derrota se transforma en escenario de milagros. Lo que parecía final se convierte en comienzo, porque el cielo responde de manera sobrenatural cuando un corazón decide rendirse. No se trata de una idea abstracta o de una emoción pasajera. Es una realidad espiritual que la palabra de Dios confirma una y otra vez. Mientras el hombre se esfuerza en controlar, los cielos permanecen en silencio. Pero cuando sueltas, el mundo espiritual se activa y el poder de Dios se manifiesta con gloria. El ejemplo de Israel frente al Mar Rojo
es uno de los relatos más claros para entender esta verdad. El pueblo estaba acorralado. Delante de ellos, un mar imposible de cruzar. Detrás, un ejército dispuesto a destruirlos. Humanamente no había solución. Y allí se reveló la tensión que todos enfrentamos. El pueblo quería retroceder, otros deseaban rendirse a Egipto, y muchos reclamaban a Moisés buscando respuestas humanas. Pero fue en esa hora crítica cuando Dios habló: «Di a los hijos de Israel que marchen». Éxodo 14:15. Es decir, suelten su temor, suelten sus estrategias y avancen confiando en que yo haré lo imposible. Cuando Moisés obedeció y levantó su vara, el mar se abrió. Ningún ejército, ningún plan humano, ningún control pudo haber logrado eso, solo la intervención divina. Y este relato nos recuerda que cada vez que soltamos y damos un paso en fe, los cielos actúan en nuestro favor. Pensemos en Josafat, el rey de Judá, que enfrentó una guerra imposible contra 3 naciones poderosas. Humanamente no había estrategia militar capaz de vencer. Él pudo haber buscado alianzas políticas, pudo haber confiado en su ejército, pero decidió soltar su control y clamar a Dios. Y la respuesta del cielo fue sorprendente. No es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Cuando el pueblo cantó y adoró, en vez de pelear con espadas, el Señor confundió a sus enemigos y ellos se destruyeron entre sí. Aquí vemos una verdad gloriosa. Lo que sucede en el mundo espiritual cuando sueltas el control es que la batalla ya no es tuya, pasa a ser de Dios. Y cuando Dios pelea, la victoria está asegurada. Lo mismo ocurre en la vida personal de quienes deciden rendirse. Recordemos a Ana, la madre de Samuel. Ella pasó años intentando controlar su dolor, buscando soluciones humanas, tratando de hacer frente a la humillación de Penina. Pero un día, en el templo, dejó su carga delante de Dios, derramó su alma y soltó el control. Fue allí cuando el cielo respondió, y de esa rendición nació uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. El mundo espiritual se movió a favor de Ana cuando ella decidió dejar en las manos de Dios lo que no podía controlar. Ahora bien, ¿por qué Dios espera a que soltemos para actuar? Porque mientras creemos que podemos manejarlo todo, nuestro corazón se aferra al orgullo, a la autosuficiencia, y Dios no comparte su gloria con nadie. El Señor quiere que aprendamos que la verdadera fe no es simplemente declarar palabras bonitas, sino confiar de tal manera que dejamos de pelear con nuestras fuerzas para ver su mano obrar. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe siempre exige soltar. Cuando sueltas, sucede algo maravilloso en tu interior también. El Espíritu Santo comienza a traer paz donde había tormenta, comienza a traer reposo donde había ansiedad. Filipenses 4:6-7 lo confirma. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la señal de que el cielo está en movimiento aunque todavía no lo veas con tus ojos. Pensemos en el mismo Señor Jesús en Getsemaní. Él sabía lo que le esperaba: la cruz, la traición, la soledad. En su humanidad, podía haber buscado alternativas, podía haber invocado legiones de ángeles, podía haber tomado control de la situación, pero su oración nos revela el secreto del cielo. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Ese acto de soltar lo cambió todo. El plan eterno de salvación se cumplió porque Jesús soltó. Si el Hijo de Dios necesitó rendirse, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo para que el mundo espiritual se mueva en nuestro favor? La rendición no significa pasividad, no significa que dejamos de actuar o de responsabilizarnos. Significa que nuestras acciones ya no están dirigidas por la ansiedad de controlar, sino por la confianza de obedecer. Moisés tuvo que levantar la vara, Josafat tuvo que cantar, Ana tuvo que orar, Jesús tuvo que ir a la cruz. Pero cada uno de ellos entendió que la fuerza no estaba en su control, sino en la obediencia a un Dios que gobierna sobre todo. Hay un detalle que no podemos pasar por alto.
Cuando sueltas, Dios no solo responde en lo espiritual, también transforma lo que está a tu alrededor. Pedro experimentó esto en la barca cuando, después de pescar toda la noche sin éxito, Jesús le pidió que lanzara la red nuevamente. Pedro pudo haber insistido en su control, pudo haber confiado en su experiencia de pescador, pero decidió soltar su lógica y obedecer. El resultado fue una pesca milagrosa, tanto que las redes se rompían. El mundo espiritual había respondido a la rendición de un hombre común, y quizá hoy te encuentres en esa misma tensión. Has intentado todo, has calculado, has diseñado planes, has luchado con tus fuerzas y todavía no ves fruto. El cielo espera tu rendición. El milagro no está en lo que puedes lograr, sino en lo que sucede cuando entregas. Y mientras tú das el paso de soltar, los ángeles comienzan a moverse, las cadenas invisibles se rompen, las puertas que parecían cerradas se abren. El mundo espiritual reacciona al corazón que dice: Señor, confío en ti más que en mí mismo. No olvides lo que Pablo escribió en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios no se perfecciona en tu control, sino en tu debilidad reconocida. En el momento en que dejas de sostenerlo todo, Dios sostiene lo que tú no podías. Allí es donde comienza el verdadero obrar sobrenatural. Por eso hoy el Señor te está llamando a soltar. No importa si se trata de tu familia, de tus finanzas, de tu salud, de tus planes. Cada área en la que decidas rendirte será un territorio donde el cielo se manifestará. El control es la prisión más grande que el enemigo usa para mantenernos atados. La rendición es la llave que abre la puerta a la victoria. Y si hoy decides dejar de luchar con tus fuerzas, prepárate para ver lo que los ojos humanos no pueden explicar. Porque lo que sucede en el mundo espiritual cuando sueltas es que Dios entra en escena, y cuando Él actúa, nada ni nadie puede detener su propósito. Hay una lucha silenciosa que todos enfrentamos y que muchas veces no confesamos. La batalla interior entre querer mantener el control y aprender a rendirnos. No es una batalla externa contra enemigos visibles. Es una guerra en el alma, una tensión diaria que nos desgasta más que cualquier situación exterior. Podemos estar rodeados de paz afuera y aún así vivir en tormenta por dentro, simplemente porque no hemos aprendido a entregar. Y esta lucha se intensifica cada vez que sentimos que si soltamos, algo se va a perder, alguien nos va a fallar o el futuro quedará en un vacío incierto. Pero la verdad es que esa resistencia interna, esa necesidad de controlar, es la que impide que Dios haga lo que solo Él puede hacer. La vida de Jacob es uno de los retratos más claros de esta batalla. Desde el vientre, su historia ya reflejaba un corazón que quería controlar. Su nombre significa suplantador, y desde pequeño buscó asegurar con sus manos lo que Dios ya había decretado. Engañó a su hermano Esaú, manipuló a su padre Isaac, se aprovechó de las circunstancias para obtener la bendición. Años después, en la casa de Labán, volvió a usar su astucia para multiplicar su ganado. Toda su vida estuvo marcada por el deseo de tener el control, de asegurarse de que todo saliera como él quería. Pero un día, esa batalla interna lo llevó al límite. En Peniel, cuando luchó con el ángel del Señor, Jacob entendió que no podía seguir gobernando su destino. En esa noche decisiva, el ángel lo hirió en la cadera y Jacob cayó derrotado en sus fuerzas. Fue allí, en su debilidad, cuando recibió el nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios. Lo que ocurrió en ese encuentro fue un acto de rendición. Jacob soltó y Dios lo transformó. La batalla interior no siempre se ve desde afuera. Podemos asistir a la iglesia, levantar las manos en adoración, hablar de confianza en Dios, pero dentro de nosotros seguimos intentando controlar. Seguimos preocupados por el futuro, calculando escenarios, manipulando conversaciones, aferrándonos a lo que creemos que nos dará seguridad. Y lo que más desgasta no es la situación misma, sino la tensión de no poder soltar. Como un río que choca contra una represa, el corazón vive bajo presión hasta que finalmente se quiebra. ¿No es eso lo que experimentamos cuando sentimos ansiedad, insomnio, estrés?
todo eso es fruto de una batalla interna entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Jesús habló directamente de esta lucha en Mateo 6:24 cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores. Cuando intentamos controlar, en realidad estamos sirviendo a nuestra propia voluntad y no al Señor. Y esa doble lealtad crea un corazón dividido. Santiago 1:8 lo llama hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. La inconstancia no viene de las circunstancias, sino de no haber decidido quién gobierna en el corazón. El que quiere controlar nunca tiene descanso, pero el que rinde su voluntad puede caminar seguro aunque todo alrededor se sacuda. En nuestra cultura, el control se presenta como virtud. Nos dicen que debemos ser autosuficientes, dueños de nuestro destino, capaces de manejarlo todo. Y aunque la responsabilidad es algo correcto, la autosuficiencia es una trampa espiritual, porque mientras más confiamos en nuestra capacidad, menos espacio dejamos para la gracia. Pablo descubrió esta verdad cuando clamó 3 veces para que el aguijón en su carne fuera quitado. Su deseo era controlar su debilidad, pero Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Según Corintios 12:9. En otras palabras, mientras luches para demostrar fuerza, no experimentarás el poder perfecto de Dios. Solo cuando sueltas, cuando aceptas tu debilidad, el poder del cielo desciende sobre ti. La batalla interior es también una lucha de confianza. Confiar en Dios significa caminar por fe, aun cuando no vemos el camino completo. El control, en cambio, busca ver el mapa completo antes de dar un paso. Mira lo que sucedió con Pedro en el mar. Mientras Jesús caminaba sobre las aguas, Pedro pidió permiso para ir hacia él. Dio un paso en fe, pero cuando intentó controlar la situación mirando el viento y las olas, comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? Que mientras nuestra mirada esté en Cristo, podemos caminar sobre las aguas. Pero cuando volvemos a mirar las circunstancias, intentando controlarlas, nos hundimos en la duda y el miedo. Hay algo profundo que ocurre en la mente en esta batalla. El control no es solo un asunto externo, es un campo de guerra en los pensamientos. Pablo en 2 Corintios 10:5 nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es en la mente donde más luchamos, donde imaginamos lo peor, donde planeamos excesivamente, donde nos llenamos de escenarios que nunca ocurren. Y cada pensamiento que no es rendido a Cristo se convierte en un ladrillo más en el muro del control. Por eso el Espíritu Santo nos llama a renovar la mente, a disciplinar nuestros pensamientos, a soltar incluso aquello que solo existe en nuestra imaginación. Quizá tú mismo llevas tiempo peleando esta batalla interior. Una parte de ti quiere confiar, pero otra no puede soltar. Una parte de ti dice: Señor, confío en ti. Pero en secreto sigues aferrado al miedo de que si no intervienes tú, nada funcionará. Y allí está la tensión, confiar o controlar. Lo cierto es que no puedes hacer ambas cosas. La fe verdadera exige que sueltes el control, aunque todo en ti quiera resistirse. El salmista lo expresó en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es rendición. Es la disposición de dejar de luchar en tus fuerzas para permitir que Él se glorifique. Es la decisión de reconocer que aunque tus manos se cansan, las manos de Dios jamás se cansan. En esa quietud, el alma encuentra descanso y la batalla interior comienza a calmarse. Cuando Jacob luchó en Peniel, salió cojeando pero salió transformado. Y esa es la promesa para ti. Cuando sueltes el control, tal vez no saldrás igual, pero saldrás cambiado, con una nueva identidad, con un corazón renovado. La rendición no destruye, transforma. Lo que Dios quiere hacer contigo no lo hará mientras te aferres al control, sino cuando te rindas a su plan. Esa batalla que hoy te roba la paz es en realidad el lugar donde Dios quiere revelarte su poder. Y aunque tu carne quiera seguir luchando, tu espíritu sabe que la victoria no está en controlar, sino en rendirse. Por eso hoy el llamado es a soltar de una vez, a dejar que Cristo reine por completo en ti. Porque en el momento en que la lucha interna se rinde,
el mundo espiritual se abre para mostrarte la gloria de aquel que gobierna sobre todo. Cuando el corazón insiste en mantener el control, tarde o temprano se enfrentará a las consecuencias de esa elección. El costo de no soltar es alto, más alto de lo que muchas veces estamos dispuestos a admitir. Podemos engañarnos por un tiempo creyendo que llevamos las riendas, que todo depende de nosotros, que con astucia y esfuerzo lograremos sostener lo que en realidad no está en nuestras manos. Pero la Escritura es clara. Cada intento de vivir en autosuficiencia nos conduce a un terreno seco, estéril, donde la presencia de Dios se aparta y quedamos expuestos al vacío más profundo. La insistencia en controlar lo que solo Dios puede gobernar termina arruinando lo que más amamos. El ejemplo más impactante de este costo es la vida del rey Saúl. Al principio, Saúl fue elegido y ungido por Dios para liderar a Israel. No le faltaba nada: el respaldo del profeta Samuel, la unción del Espíritu, la autoridad sobre el pueblo. Sin embargo, Saúl tenía un corazón inclinado a querer controlar, a manipular las circunstancias en lugar de esperar en el Señor. El relato en 1 Samuel 13 es revelador. El pueblo estaba atemorizado, el enemigo se acercaba, Samuel no llegaba según lo esperado. Saúl, movido por la ansiedad de perder el control, decidió ofrecer el sacrificio que solo le correspondía al profeta. A sus ojos parecía una solución lógica. Si Samuel no estaba, él tomaría el asunto en sus manos. Pero a los ojos de Dios fue un acto de desobediencia, un intento de controlar lo que no le correspondía. Esa decisión le costó el reino. Más adelante, en 1 Samuel 15, el Señor le ordenó a Saúl destruir por completo a Amalek sin dejar nada. Pero Saúl, otra vez, creyó que podía manejar el mandato a su manera. Guardó lo mejor del ganado, perdonó al rey Agag y luego trató de justificar sus actos diciendo que era para ofrecer sacrificios. En el fondo, Saúl quería mantener control, mostrar al pueblo que él decidía. Samuel lo confrontó con una verdad que atraviesa la historia. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. La obsesión de Saúl por controlar lo llevó a perder la presencia de Dios, y su vida terminó en ruina y desesperación. Este relato no es solo un episodio antiguo, es un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones basadas en el miedo a perder el control? ¿Cuántas veces justificamos nuestra desobediencia diciendo que lo hacemos para Dios, cuando en realidad lo hacemos para mantener el control de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestras relaciones? El costo siempre es el mismo: la distancia del Señor, la sequedad espiritual, la pérdida de propósito. El costo de no soltar también se refleja en nuestra paz interior. Cuando queremos controlar todo, la ansiedad se convierte en compañera constante. El corazón late con preocupación, la mente se llena de pensamientos repetitivos, el cuerpo mismo se desgasta. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad es el resultado natural de intentar manejar lo que solo Dios controla. Y ese desgaste nos roba la energía para vivir con gozo. Nos roba el sueño, nos roba la capacidad de confiar. Otro costo doloroso de no soltar es el daño en nuestras relaciones. Cuando intentamos controlar a los demás, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, terminamos asfixiándolos. El control genera resentimiento, rompe la confianza y destruye los vínculos. Muchas familias viven heridas porque alguien quiso imponer su voluntad en lugar de rendir la situación a Dios. Esa insistencia en dirigir la vida de los demás produce división, no unidad. Saúl mismo perdió a su hijo Jonatán como aliado cercano, porque sus celos y su necesidad de controlar lo llevaron a perseguir a David, el amigo de su hijo. El control siempre acaba aislándonos. El costo de no soltar también es espiritual. El enemigo aprovecha cada espacio donde insistimos en controlar para atarnos. Cuando no confiamos en Dios, abrimos la puerta a la manipulación del temor, del orgullo, de la ira.
El diablo sabe que un corazón autosuficiente es un terreno fértil para la caída. Esa fue la estrategia desde el principio. Seréis como Dios. El orgullo de querer controlarlo todo nos desconecta de la fuente de poder verdadero. Por eso Proverbios 16:18 nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia de creer que podemos con todo siempre termina en caída. No soltar tiene otro costo: la pérdida de oportunidades divinas. Dios abre puertas que nosotros nunca podríamos abrir, pero muchas veces esas puertas permanecen cerradas porque insistimos en forzarlas con nuestras manos. ¿Cuántos milagros hemos perdido porque no supimos esperar? ¿Cuántas bendiciones se retrasaron porque preferimos manipular en lugar de confiar? Abraham y Sara tuvieron que enfrentar este costo cuando decidieron tomar a Agar para ayudar a Dios. El hijo de la esclava trajo división y dolor, y aunque Dios cumplió su promesa con Isaac, las consecuencias de esa decisión acompañaron a la familia por generaciones. El costo de no soltar en última instancia es la ausencia del reposo de Dios. Hebreos 4 habla de ese reposo como una promesa para el pueblo de Dios, pero añade que muchos no entraron a causa de la incredulidad. No soltar es incredulidad disfrazada, es decirle a Dios: no confío en que tú lo hagas, necesito hacerlo yo. Y la incredulidad nos priva de disfrutar el reposo, nos condena a vivir en un estado constante de esfuerzo y cansancio. Quizás hoy puedas mirar hacia atrás y reconocer los frutos de no haber soltado en momentos decisivos. Tal vez hubo relaciones que se quebraron porque intentaste controlar. Tal vez proyectos que terminaron en fracaso porque no esperaste el tiempo de Dios. Tal vez decisiones económicas que te trajeron deudas porque no buscaste su dirección. No es para que vivas en condenación, sino para que reconozcas que el costo de no soltar es demasiado alto para seguir pagándolo. La buena noticia es que Dios, en su misericordia, sigue llamando a rendirnos. Aun cuando hemos fallado, aun cuando hemos insistido en controlar, Él extiende la mano y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El costo de no soltar es grande, pero la recompensa de rendirse es infinitamente mayor. Allí donde Saúl perdió por no soltar, David ganó porque supo rendirse. Allí donde el orgullo nos hunde, la humildad de confiar nos eleva. Hoy es el día para reconocer que el control nunca nos llevará a la plenitud. La lección de Saúl nos muestra que aferrarse a las riendas solo conduce a la ruina, pero soltar abre la puerta al reposo, a la paz, a la victoria que solo Dios puede dar. Y mientras más pronto dejemos de luchar por el control, más pronto veremos al Señor glorificarse en nuestra vida. Cuando comprendemos el costo de no soltar y las ruinas que acarrea la autosuficiencia, el corazón empieza a abrirse a una verdad gloriosa. La rendición a Dios no es pérdida, es el inicio de los milagros más grandes. Lo que el mundo interpreta como debilidad, el cielo lo celebra como la llave que abre lo sobrenatural. Rendirse no significa renunciar a los sueños ni vivir derrotado, sino entregar las riendas de la vida al único que sabe llevarlas. Y en ese acto de confianza se desata un poder que supera todo cálculo humano. La historia de María, la madre de Jesús, nos muestra este principio de manera perfecta. Ella era una joven sencilla, sin posición ni influencia. De pronto, el ángel Gabriel aparece con un mensaje que parecía imposible. Concebiría al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. María pudo haber cuestionado, pudo haber tratado de controlar la situación, pudo haber dicho que no, pensando en la vergüenza social, en el riesgo de ser rechazada por José, en las dudas de su propia familia. Humanamente había demasiadas razones para resistirse, pero su respuesta revela lo que sucede cuando el corazón se rinde. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. En esa declaración, María soltó el control de su reputación, de su futuro y de sus planes personales, y abrió la puerta para que el Salvador entrara al mundo. El milagro de la encarnación no comenzó con un acto de poder, sino con un acto de rendición.
el cielo entero se movió. La eternidad se abrió camino en la historia, porque una joven dijo sí al plan de Dios. Y esa es la esencia de lo que ocurre en nuestras vidas. Cuando decimos, hágase tu voluntad, lo sobrenatural invade lo natural, lo eterno toca lo temporal. La rendición de María no la disminuyó, al contrario, la colocó en el centro del plan divino. Y lo mismo sucede contigo. Cuando sueltas, no te pierdes, te encuentras, no retrocedes, avanzas hacia lo que Dios preparó desde la eternidad. Pensemos también en otro momento de rendición, el del rey Ezequías. Cuando el profeta Isaías le anunció que iba a morir, Ezequías se volvió al Señor con lágrimas, no buscando controlar, sino suplicando desde un corazón rendido. La respuesta de Dios fue extenderle 15 años más de vida. La rendición de su espíritu abrió la puerta para que el cielo alterara lo que parecía definitivo. Esto nos enseña que rendirse no es resignarse a lo inevitable, sino confiar en que Dios tiene la última palabra. Lo mismo ocurre en nuestras luchas cotidianas. Tal vez estás cargando un peso que no puedes sostener más. Un matrimonio en crisis, una enfermedad que parece no tener solución, una preocupación financiera que te roba el sueño. La tentación siempre será intentar resolverlo todo en tus fuerzas, pero el milagro se activa cuando lo colocas en las manos de Dios. Filipenses 4:6 nos recuerda: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando dejas tus cargas a los pies de Cristo, el cielo empieza a obrar en maneras que ni siquiera imaginabas. La rendición también abre espacio para que Dios transforme lo imposible en propósito. Pensemos en Gedeón, que se sentía incapaz de liberar a Israel del yugo madianita. Con un ejército de 32,000 hombres, todavía tenía miedo, pero Dios le pidió que redujera sus fuerzas hasta quedarse con apenas 300. Era un llamado a soltar el control, a depender enteramente del Señor. Y en esa rendición, lo que parecía derrota se convirtió en una victoria espectacular, porque el poder no estaba en la multitud, sino en la mano de Dios. El milagro siempre ocurre en el terreno de la rendición. El milagro de rendirse también toca nuestra identidad. Pedro, el discípulo, es un claro ejemplo. Lleno de impulsividad y deseo de controlar, prometió que nunca negaría a Jesús. Sin embargo, en su afán de sostener su valentía, terminó fallando. Pero después de esa caída, en la orilla del mar de Tiberíades, Pedro se encontró con Jesús resucitado. Ya no intentó justificarse ni controlar su imagen. Simplemente se rindió, reconociendo su amor y su necesidad de gracia. Fue entonces cuando Jesús lo restauró y lo comisionó para pastorear a sus ovejas. La rendición lo convirtió en el líder que transformó el mundo con el mensaje del Evangelio. Cuando sueltas, el milagro no siempre es externo, a veces es interno. El Espíritu Santo empieza a sanar heridas, a quebrar cadenas de miedo, a liberar de adicciones, a traer paz al alma. Muchas veces el milagro más grande no es que las circunstancias cambien, sino que nuestro corazón cambia. Pasamos de vivir bajo la tensión del control a descansar en la soberanía de Dios. Esa paz interior es en sí misma un milagro, porque no se puede comprar ni fabricar, solo recibir en la rendición. Rendirse también nos permite ver que Dios escribe historias más grandes que las nuestras. José, el hijo de Jacob, lo entendió. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, terminó en prisión injustamente. Si José hubiera intentado controlar su destino, se habría hundido en amargura. Pero en cada etapa eligió rendirse, confiar en Dios aún en la oscuridad. Y al final pudo decirles a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. La rendición transformó una traición en propósito, una prisión en un trono y un dolor en salvación para naciones enteras. Ese es el milagro que se desata cuando dejamos que Dios tenga el control. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué milagros hemos retrasado por no rendirnos? ¿Cuántas bendiciones están esperando en el cielo a que soltemos nuestra ansiedad y digamos: Señor, que se haga tu voluntad? Porque rendirse no es simplemente dejar ir, es abrir la puerta para que el obrar divino entre.
Cada área rendida se convierte en tierra fértil para lo sobrenatural. El milagro de la rendición también tiene un impacto eterno. No se limita a resolver problemas temporales, sino que al rendirnos a Cristo, recibimos la salvación misma. Efesios 2, 8, 9 nos recuerda que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia mediante la fe. La salvación es el milagro supremo de la rendición. Dejar de confiar en nuestras obras y depender totalmente de la cruz de Cristo. No hay mayor milagro que el de un alma transformada por el poder de esa rendición. Hoy la invitación del Espíritu Santo es clara. Suelta lo que estás intentando controlar y permite que Dios obre. Puede que no veas de inmediato lo que esperas, pero ten la seguridad de que el cielo se mueve cuando un corazón se rinde. Y aunque el mundo lo vea como derrota, tú sabrás que estás viviendo el milagro más grande, la intervención del Dios Todopoderoso en tu vida. Recuerda que cuando María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, no recibió una vida fácil, pero recibió una vida llena de propósito eterno. Y lo mismo sucederá contigo. La rendición no te garantiza comodidad, pero te garantiza que el Dios del universo caminará contigo y su plan siempre será más alto que el tuyo. Ese es el verdadero milagro. Dejar de vivir bajo la carga del control para caminar bajo el reposo de su voluntad. Cuando llegamos al punto final de este mensaje, toda la predicación converge en una sola verdad. Cuando sueltas, Dios se glorifica. La vida cristiana no se trata de cuánto podemos sostener, de cuánto control logramos mantener, sino de cuánto estamos dispuestos a entregar. La plenitud del obrar de Dios se manifiesta en corazones rendidos, no en voluntades obstinadas. Y es allí, en el terreno de la rendición, donde el cielo desata su gloria más grande. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo en el huerto de Getsemaní. Allí, en medio de la noche, sabiendo lo que le esperaba, traición, humillación, azotes, la cruz, se inclinó hasta el suelo y oró con lágrimas de sangre. En su humanidad podía haber pedido otra salida, podía haber buscado escapar, podía haber hecho uso de su poder divino para evitar el sufrimiento. Pero sus palabras revelan el misterio más profundo de la fe. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Ese momento de rendición abrió el camino para la salvación de la humanidad. Fue en esa entrega total donde Dios se glorificó con mayor poder, porque la cruz, que parecía derrota, se transformó en victoria eterna. La gloria de Dios se manifiesta en lo que los hombres consideran pérdidas. Los discípulos pensaron que todo estaba acabado cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz. Sin embargo, en esa rendición se cumplió el plan perfecto. El velo del templo se rasgó, la separación entre Dios y los hombres terminó, y 3 días después, la tumba vacía proclamó que el poder del Padre había glorificado al Hijo. Esa es la lógica del cielo. Cuando sueltas lo que más temes perder, lo que parece un final se convierte en inicio de vida abundante. La rendición no glorifica a Dios solo en los grandes momentos, también en lo cotidiano. Cada vez que eliges confiar en lugar de manipular, cada vez que decides obedecer en vez de controlar, cada vez que dices, hágase tu voluntad en medio de tus luchas diarias, el mundo espiritual se estremece. Ángeles son enviados, cadenas se rompen, corazones son transformados, porque la gloria de Dios se manifiesta allí donde el hombre reconoce su dependencia. Por eso Pablo podía afirmar en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la declaración de un hombre que soltó y vio la gloria de Dios manifestarse en su vida, aún en cárceles, en naufragios, en debilidades. Cuando sueltas, Dios no solo se glorifica en tu historia, también usa tu rendición para impactar a otros. Piensa en Esteban, el primer mártir de la iglesia. En lugar de aferrarse a salvar su vida, se entregó completamente al plan de Dios. Mientras lo apedreaban, levantó sus ojos al cielo y declaró, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Esa visión gloriosa fue testimonio para todos los que lo rodeaban, incluido Saulo, quien más tarde sería el apóstol Pablo.
La gloria de Dios brilló en la rendición de Esteban y encendió una llama que transformó el mundo. La gloria de Dios también se refleja en la paz inexplicable que acompaña a quienes sueltan. El mundo se sorprende al ver creyentes atravesar enfermedades, pérdidas o pruebas con una serenidad que no tiene explicación humana. Esa paz no es debilidad, es el fruto de haber entregado el control al Creador. Y esa paz es una predicación viviente, porque muestra que Dios reina sobre toda circunstancia, así como Daniel en el foso de los leones, que no luchó ni intentó controlar, sino que confió. Y el Señor cerró la boca de las fieras. Tu rendición se convierte en escenario para que la gloria de Dios sea vista. A veces soltar implica aceptar que no entendemos. Job, después de perderlo todo, no pudo controlar sus desgracias ni responder a todas sus preguntas. Sin embargo, al final declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Su rendición en medio del dolor produjo un encuentro más profundo con la gloria de Dios. Y esa es la promesa. Cuando dejas de exigir explicaciones y eliges confiar, el Señor se revela de formas que nunca imaginaste. El llamado de esta palabra es urgente. No te aferres más a lo que nunca estuvo en tus manos. Lo que intentas controlar con miedo, lo que sostienes con ansiedad, lo que llevas como una carga imposible, todo eso necesita ser entregado al altar. Y aunque el enemigo quiera convencerte de que si sueltas perderás, la verdad es que al soltar ganarás lo que nunca podrías alcanzar por tus fuerzas: la gloria de Dios manifestada en tu vida. Tal vez estás luchando con el futuro de tu familia, con una situación financiera, con una decisión que te supera. Hoy el Espíritu Santo te susurra: no temas, suelta, no luches más, entrégalo. Porque lo que sucede en el mundo espiritual cuando sueltas es que Dios toma el lugar que siempre le perteneció. Y cuando Él se sienta en el trono de tu corazón, su gloria inunda cada rincón de tu vida. No olvides lo que dijo Jesús en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese morir al control, ese rendirse, es lo que permite que brote el fruto de la gloria. Tal vez tengas miedo de dejar ir, pero recuerda que lo que sueltas en las manos de Dios nunca se pierde. Siempre se multiplica para bien. Hoy quiero que cierres tus ojos espirituales por un momento y pienses en aquello que más temor tienes de soltar. El Señor está delante de ti y te dice: entrégamelo, confía en mí, suelta. Y mientras lo haces, prepárate, porque el mundo espiritual se moverá. No verás derrota, verás gloria. No experimentarás vacío, experimentarás plenitud. No será el final, será el inicio de algo nuevo. El secreto de la vida cristiana está en esa simple y profunda declaración: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. En esas palabras está la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el temor, la victoria sobre la muerte. Y en esas palabras está también tu victoria personal. Suelta hoy, entrégalo todo, y deja que la gloria de Dios transforme tu historia. Que la paz de Cristo llene tu corazón, que su gracia te fortalezca y que su gloria se manifieste en cada área de tu vida. Porque cuando sueltas, Dios se glorifica y esa gloria nunca se apaga.